Bienvenidas servidoras y servidores del Programa Nacional CUNAMás. Vamos a presentarles el instructivo de gestión de riesgos. ¿Cómo definimos un riesgo? Un riesgo es un evento o situación potencial que pueda afectar de manera positiva o negativa el logro de los objetivos de los procesos y o el logro de los objetivos institucionales. Hay que tener en cuenta que un riesgo puede ser algún problema que haya ocurrido en el pasado y que puede volver a presentarse, ya sea un caso puntual y o aislado. Por ejemplo, los ataques informáticos. Teniendo en cuenta que el propio Programa Nacional CUNAMás tuvo un ataque informático en los años anteriores, este es considerado como un posible riesgo por haber ocurrido en el pasado. Un riesgo puede ser también aquellas situaciones que aún no ocurren, pero que dadas las circunstancias del proceso podrían llegar a ocurrir. Por ejemplo, aquellas actividades que se realizan de manera manual. Por ejemplo, los Excel que nosotros llevamos a cabo en el desarrollo de nuestros procesos. Hay que considerar y tener en cuenta que un riesgo no es aquellas situaciones indeseables que están presentes todo el tiempo durante la realización del proceso. Estas situaciones existentes son problemas reales. Por ejemplo, el incumplimiento de plazos en la presentación de las justificaciones de transferencia. Todo incumplimiento es un problema real y no es un riesgo. Ahora nos preguntamos, ¿por qué gestionamos riesgos? Recordemos que los riesgos pueden impactar de manera negativa o positiva dentro del Programa Nacional CUNAMás. Gestionaremos riesgos negativos para mejorar la capacidad preventiva del Programa Nacional CUNAMás ante eventos imprevistos y o no deseables en el desarrollo de nuestros procesos que impidan el logro de los objetivos institucionales. Por otro lado, gestionaremos riesgos positivos para fortalecer la capacidad de acción, de respuesta y o de mejora de nuestros procesos que nos permitan superar los objetivos institucionales. En el Programa Nacional CUNAMás, de acuerdo a nuestra directiva vigente, se han determinado dos tipos de riesgos: riesgos de desempeño y riesgo de corrupción. Los riesgos de desempeño están asociados a situaciones de incertidumbre que pueden afectar a la parte estratégica, operativa, tecnológica y en la calidad de la entrega del servicio a los usuarios del programa. Los riesgos de corrupción serán aquellos asociados a la posibilidad de que por acción u omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. En este instructivo vamos a presentar algunas fases importantes del proceso de la gestión de riesgos. La primera fase es conocer el contexto de nuestra organización. Para ello, puedo hacerme algunas preguntas importantes, como por ejemplo, ¿dónde se ubica mi proceso dentro del Programa Nacional CUNAMás? Para resolver esta pregunta, puedo remitirme al manual de operaciones e identificar en el nivel de proceso 0 o el proceso nivel 1 en el que nos encontramos, ya sea a un nivel de proceso estratégico, proceso misional o un proceso de soporte o de apoyo. Asimismo, debo tener en cuenta cuál es el objetivo de mi proceso. Es muy importante conocer el objetivo de mi proceso para poder identificar los riesgos en el mismo. Otro aspecto importante a considerar para conocer el contexto de la organización es el análisis del contexto del Programa Nacional CUNAMás, para lo cual se ha implementado la matriz FODA. En esta matriz FODA se han identificado aspectos como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Debo tener en cuenta que para desarrollar el contexto de mis procesos, debo identificar cuáles de estos aspectos se relacionan directa o indirectamente con el desarrollo de mi proceso. Asimismo, el mapeo de partes interesadas nos muestra todas las partes interesadas que intervienen en el desarrollo de los servicios del Programa Nacional CUNAMás. Cuando analicemos el contexto como procesos, debemos tener en cuenta solo aquellos actores que tienen una relación directa o indirecta con nuestro proceso.
Les mostraremos ahora cómo todos estos aspectos deben trasladarse a la matriz de riesgos. Ustedes ya conocen nuestro formato matriz de riesgos, cuyo código es el 019. Lo pueden encontrar en la parte superior derecha para poder identificar el formato en su versión vigente. Como ya hemos dicho, es importante identificar el proceso, dónde nos encontramos. En esta oportunidad vamos a coger de ejemplo el macroproceso gestión de la calidad. Para ello nos remitimos al manual de operaciones y encontramos que este macroproceso a nivel 0 está denominado gestión de la calidad. De igual manera, en el mismo manual de operaciones mencionado, identificamos que su proceso es monitoreo y evaluación del sistema de gestión de la calidad. El riesgo que evaluaremos se encontrará en el proceso de supervisión. Otra de las preguntas que nos hicimos fue ¿cuál es el objetivo de nuestro proceso? El objetivo del proceso de supervisión será verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en los procesos. En nuestra matriz nos pide codificar el riesgo. Utilizaremos la letra R para identificar riesgos cuando sean riesgos negativos y la letra O de oportunidad cuando sean riesgos positivos, seguido de un punto y de un número correlativo. El siguiente paso es la articulación con el análisis del contexto. Debemos hacer la articulación tanto con nuestra matriz FODA como con el mapeo de las partes interesadas. Como bien hemos dicho, tenemos que identificar solo aquellos aspectos y partes interesadas que tienen relación directa o indirecta con el desarrollo del proceso de supervisión. Estos códigos que ustedes ven en pantalla los hemos recopilado tanto del formato matriz FODA y mapeo de partes interesadas que ya tiene documentado el Programa Nacional Una Más. Ahora veremos la fase de identificación de riesgo. Para identificar el riesgo, primero debemos conocer cuál es el tipo de riesgo. Como ya hemos mencionado, en el Programa Nacional Una Más solo existen dos tipos de riesgo: el riesgo de desempeño y el riesgo de corrupción. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a identificar los riesgos serían las siguientes. ¿Qué puede suceder? Ahí estaríamos indicando o determinando el evento. Otra pregunta es, ¿cómo puede suceder? Se estaría identificando la causa de dicho evento. ¿Cuándo puede ocurrir? Definiríamos en qué parte del proceso puede presentarse. ¿Qué consecuencias tendría su materialización? Estaríamos definiendo el efecto de ese evento. ¿Qué medidas tiene actualmente el proceso? Estamos identificando cuáles son los controles existentes en el proceso. Veamos cómo lo aplicamos en la matriz de riesgos. El riesgo que veremos ahora es un riesgo de desempeño. Para poder redactar el riesgo, nuestra directiva vigente nos establece que debe incluirse el evento más la causa. Por ejemplo, supervisiones no cumplen con la metodología establecida debido a la falta de entrenamiento y capacitación a los supervisores en la normativa vigente aplicable del programa. Como evento, estoy reconociendo que las supervisiones no cumplen con la metodología establecida. Y mi causa será debido a la falta de entrenamiento y capacitación a los supervisores en la normativa vigente aplicable del programa. ¿Cuál sería el efecto de este riesgo? La evaluación no objetiva del sistema de gestión de la calidad antisoborno. Para ello tenemos ciertos controles actuales o controles vigentes que debemos enlistar en el siguiente campo. Primero, el Programa Nacional Una Más cuenta con un programa de sensibilización y concientización del SGCA, ya sea de manera presencial o virtual, que incluye charlas en interpretación y auditoría de las normas ISO 9001 e ISO 37001. Asimismo, como un control documentado, cuenta con la directiva número 025 del año 2020 para la supervisión de los procesos del Programa Nacional Una Más en el marco del SGCA. En la tercera fase del proceso de gestión de riesgos vamos a hacer el análisis de riesgo. Para ello es importante determinar tanto el nivel de probabilidad como el nivel de impacto.
Vamos a ver, de acuerdo a la metodología establecida en nuestra directiva vigente, 4 niveles de probabilidad e impacto que están definidos en baja, media, alta y muy alta. Veamos cómo van estos controles. De acuerdo a la metodología establecida en nuestra directiva vigente, tenemos 4 niveles de probabilidad, tanto para riesgo negativo como para riesgo positivo. Para describir los niveles de probabilidad de riesgo negativo, vamos a considerar que en el primer nivel, bajo, cuyo valor va a ser 4, cuando es poco o nada probable la materialización de riesgo, o cuando se ha presentado al menos una vez en los últimos 2 años. Consideraremos la probabilidad a un nivel medio con un valor 6 cuando es probable la materialización de riesgo, o cuando se ha presentado al menos una vez en los últimos 18 meses. Se considerará un nivel alto de valor 8 cuando es muy probable la materialización de riesgo o se haya presentado al menos una vez en el último año. Y finalmente, consideraremos un nivel muy alto con un valor de 10 cuando es extremadamente probable la materialización del riesgo o se ha presentado al menos una vez en los últimos 6 meses. Nos centraremos en la probabilidad de riesgo negativo de acuerdo al ejemplo que estamos trabajando. Vamos a la matriz. De acuerdo a riesgo identificado, que dice, supervisiones no cumplen con la metodología establecida debido a la falta de entrenamiento y capacitación a los supervisores en la normativa vigente aplicable del programa, se ha definido una probabilidad media con un valor de 6, puesto que este riesgo se ha presentado en los últimos 18 meses. Por ello se está considerando una probabilidad media de valor 6. Veamos cómo calificaremos ahora el impacto. De acuerdo a la directiva vigente, también tenemos criterios para determinar el impacto positivo o el impacto negativo. Seguiremos trabajando con la descripción del impacto negativo de acuerdo al ejemplo que venimos trabajando. También estará determinado por 4 niveles. El nivel bajo, de valor 4, se dará cuando, si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto bajo y no afecta ni al proceso ni al logro de los objetivos. Determinaremos un nivel medio de valor 6. Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto medio o moderado que afecta solo al proceso. Tendría un nivel de impacto alto con un valor de 8. Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto alto en algunos o varios procesos. Y tendríamos un nivel de impacto muy alto de valor 10. Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto muy alto en los procesos y objetivos del Programa Nacional CUNAMAS. Vamos a ver qué impacto determinamos en nuestra matriz. De acuerdo a los criterios establecidos en la directiva y al haberse presentado en los últimos 18 meses, hemos considerado que el impacto para este riesgo tiene un nivel medio de valor 6, debido a que solo afecta al proceso de supervisión. Ahora veamos la cuarta fase, valoración de riesgo. En esta fase tenemos que determinar el nivel de riesgo. Este nivel de riesgo está definida por la multiplicación de la probabilidad y el impacto determinado. Vamos a ver los criterios. Siendo entonces la valorización de riesgo la multiplicación de la probabilidad por el impacto, nuestro nivel de riesgo actual es medio, teniendo un valor de 36. ¿Qué significa este valor de 36? Veamos en la cartilla de metodología. De acuerdo a la metodología establecida en nuestra directiva vigente, para determinar los riesgos también tenemos 4 niveles, que van de riesgo bajo a riesgo muy alto, como pueden observar en la siguiente tabla. Estos riesgos tienen escalas. Vamos a ver ese 36. Nos encontramos en el nivel medio de la escala del 32 al 40. ¿Qué acciones de control establece esta metodología? Nos dice que se deben hacer esfuerzos para reducir el nivel de riesgo
y que requiere planes de tratamiento en un periodo no mayor a 12 meses. Como tenemos un riesgo medio, debemos ahora trasladarnos a las acciones de tratamiento. Vamos a ver. La siguiente fase de la gestión de riesgo es el tratamiento de riesgo. Recordemos que podemos identificar tanto riesgos negativos como riesgos positivos. Para ello, en nuestra directiva vigente se han establecido ciertas estrategias. Para el riesgo negativo, utilizaremos las estrategias de evitar, mitigar, compartir y asumir. Y para los riesgos positivos, utilizaremos las estrategias de explotar, compartir, mejorar y aceptar. De acuerdo al ejemplo práctico que venimos desarrollando, nos enfocaremos en las estrategias de riesgo negativo. Vamos a ver cómo describe nuestra directiva a cada una de ellas. De acuerdo a nuestra directiva vigente, vamos a ver, de acuerdo al riesgo medio que hemos identificado, cuáles serían las estrategias que podemos implementar. Para ello tenemos la siguiente tablita. Si nos situamos en el riesgo medio, podemos ver que tenemos 3 acciones o estrategias. La primera sería mitigar, la segunda, compartir, o la tercera podría ser asumir el riesgo. Pero vamos a ver también qué significa cada una de estas estrategias. En la directiva vigente también está descrito qué significa cada una de estas estrategias. Veamos, la estrategia evitar nos indica lo siguiente: no iniciar o evitar realizar la actividad, eliminar la amenaza o proteger el proceso del impacto que puede generar el riesgo. El coste del tratamiento puede ser muy superior a los beneficios. La estrategia mitigar consiste en implementar los controles o actividades que hagan que se reduzca la probabilidad o el impacto de riesgo. El costo del mantenimiento es adecuado a los beneficios. La estrategia compartir consiste en transferir o compartir el riesgo a un tercero, junto con la responsabilidad de la respuesta. No implica que deje de ser el dueño o propietario de riesgo. El costo de este tratamiento por terceros es más beneficioso que el tratamiento directo. Por ejemplo, algún contrato con un seguro o subcontrato el servicio. La estrategia asumir consiste en aceptar el riesgo sin implementar controles adicionales, monitoreando para confirmar que no se incremente o cambie significativamente. En caso los riesgos tengan un nivel no aceptable, quiere decir medio, alto o muy alto, se podrá asumir el riesgo, siempre que no se puedan implementar nuevas medidas debido a que no son de competencia del programa. Por ejemplo, si hay algún tema o traba presupuestaria. Para la descripción de riesgo que hemos identificado, en este ejemplo práctico vamos a utilizar la estrategia de mitigar, que consiste en implementar controles o actividades que hagan que reduzcamos la probabilidad o el impacto de riesgo. Vamos a verlo en la matriz. En nuestra matriz de riesgo, en lo que corresponde al tratamiento de riesgo, nos pide identificar cuál es la estrategia. Hemos definido que vamos a utilizar la estrategia para el riesgo negativo de mitigar, en la cual buscaremos que luego de aplicar el plan de tratamiento podamos reducir tanto la probabilidad como el impacto, tal como nos indica la directiva. Pasaremos ahora a ver el formato del plan de tratamiento de riesgo, que es nuestro formato 018. Luego de haber identificado la estrategia para mitigar el riesgo, vamos a trabajar en el formato plan de tratamiento de riesgo, en el formato 018. En este formato nos establece que debemos implementar y documentar las actividades de control para poder reducir tanto la probabilidad como el impacto determinado. Para ello, en este ejemplo, hemos determinado, por ejemplo, 2 controles. Primer control será incorporar en la plataforma Moodle la charla de supervisión según la metodología ISO 19011 en el marco del programa de concientización y difusión, haciéndoles recordar que como control vigente, dentro de lo establecido en el formato 019, solo habíamos contemplado las charlas en la ISO 9001 y 37001.
Por ello, un control nuevo a implementar para poder mitigar nuestro riesgo será incorporar la metodología de esta nueva norma ISO en el marco del cumplimiento de nuestro sistema de gestión de la calidad y antisoborno. El segundo control que hemos identificado para poder mitigar el riesgo será incorporar en la Directiva de Supervisión de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y Antisoborno una lista de supervisores autorizados. Vamos a ver qué actividades tenemos que desarrollar para cumplir con los controles mencionados. Para el primer control se han establecido dos actividades, que son las siguientes. Primero, tendremos que preparar el material de la charla. Segundo, ingresaremos este material de la charla a la plataforma Moodle. Para el segundo control se han establecido tres actividades. La primera actividad será elaborar el formato lista de supervisores autorizados e incluirlos en la actualización de la directiva. La segunda actividad será remitir la actualización de la directiva para el proceso de revisión y aprobación. Y tercero, luego de que tengamos esa directiva aprobada con el formato incluido, incluiremos esta lista de supervisores autorizados en los que los supervisores que cumplan con lo dispuesto en la directiva se socializarán dentro del programa para que puedan ser designados posteriormente. Para cada una de las actividades, como ustedes pueden notar, se deben establecer los planes de ejecución, cuándo iniciaremos y hasta cuándo podremos implementar esas actividades. Estas fechas de inicio y fechas de fin de estos planes de acción serán definidas por cada proceso. De igual manera, se tienen que establecer las responsabilidades, la o las personas o unidades que tendrán a cargo la ejecución de las actividades antes mencionadas. Otro aspecto que debemos considerar serán los medios de verificación. Estos medios de verificación nos permitirán evidenciar que las actividades han sido desarrolladas conforme a lo planificado y en los plazos establecidos. De acuerdo a los plazos establecidos para la implementación del plan de acción, la UIGC, como administrador de riesgo, irá verificando el avance de estas actividades y determinará el porcentaje de avance del control, así como el estado final del control. Vamos a suponer, en este ejemplo, que todas las actividades ya han sido ejecutadas, tal como se muestra en la siguiente pantalla. Tenemos ambos controles al 100%. Ambos controles se encuentran en estado implementados. Teniendo en cuenta que estos controles tienen diferentes actividades, para poder determinar el estado del control, yo tengo que haber terminado de implementar o ejecutar cada una de las actividades propuestas. Luego de haber verificado el estado del control en estado implementado al 100%, determinaremos el nivel de eficacia de cada uno de estos controles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los controles implementados deben ser controles que queden de manera permanente. Estos controles dispuestos en el plan de tratamiento de riesgos deben incrementarse o añadirse a los controles que tenemos actualmente o los controles vigentes que desarrollamos en cada uno de los procesos. Lo que quiere decir es que, habiendo terminado el plazo de implementación de estos controles, debemos seguir manteniéndolos dentro de las acciones de nuestros procesos. Para determinar entonces la eficacia de estos controles, de acuerdo a nuestra directiva vigente, se han establecido 5 criterios: la periodicidad, la documentación, la asignación, la oportunidad y la automatización. Vamos a ver cada uno de ellos cómo han sido descritos de acuerdo a la directiva vigente. Cuando nos refiramos a la periodicidad, esta periodicidad tendrá o será de dos tipos: periodicidad asignada y periodicidad no asignada. La asignada tendrá una valoración de 3 y la no asignada una valoración de 1. Cuando analicemos el criterio de oportunidad, tendremos que determinar si es preventivo, correctivo
o detectivo. Preventivo tendrá una valoración de 3, correctivo una valoración de 2 y detectivo una valoración de 1. Cuando evaluemos el criterio de automatización, también tendremos en cuenta 3 aspectos. Si este criterio o control ha sido automatizado al 100%, tendrá una valoración de 3. Si solo es semiautomatizado, tendrá una valoración de 2. Pero si el control se mantiene o es manual, tendrá una valoración de 1. Cuando analicemos el criterio asignación de responsabilidad, determinaremos lo siguiente. Ha sido asignada y formalizada, tendrá una valoración de 3. Si ha sido asignada pero no formalizada, tendrá una valoración de 2. Y si no ha sido asignada, tendrá una valoración de 1. Cuando analicemos el criterio de documentación o documentado, tendremos en cuenta lo siguiente. Si todo el control ha sido documentado, valoraremos 3. Si el documento ha sido, valga la redundancia, parcialmente documentado o está desactualizado, solo tendrá una valoración de 2. Y si el control no ha sido documentado o está sin documentar, le valoraremos con un puntaje de 1. Vamos entonces a valorar de acuerdo a estos criterios en la matriz. Veamos entonces, de acuerdo a la metodología establecida en nuestra directiva vigente, cuáles son estos criterios para determinar el nivel de eficacia de los controles. Como ustedes pueden ver en la tabla que mostramos en pantalla, tenemos los 5 criterios y las valoraciones que se explicó hace un momento. Veamos entonces y pasemos a valorar cada uno de los controles que hemos determinado para mitigar el riesgo identificado en esta oportunidad. Para el primer control, que es incorporar en la plataforma Moodle la charla de supervisión según la metodología ISO 19011 en el marco del programa de concientización y difusión, se ha considerado una periodicidad con valor de 3. Ya que esta periodicidad ha sido asignada en el programa de difusión y concientización que se encuentra dentro del plan de desarrollo del sistema de gestión de la calidad y antisoborno que cuenta el programa. Cuando analizamos el criterio de documentación, también hemos valorado con un valor de 3, ya que, como acabamos de mencionar, esto va a estar documentado y determinado en el plan de desarrollo del SGCA. La asignación de la responsabilidad también ha sido valorada en 3 porque ha sido asignada y formalizada a través de este plan de desarrollo y programa de difusión y concientización. Como oportunidad hemos considerado que es correctivo porque, como mencionamos en el análisis de riesgo, ya se ha identificado que ese riesgo fue materializado en los últimos 18 meses. Con respecto a la automatización, hemos considerado un valor de 3, puesto que ha sido totalmente automatizado. Estamos hablando que el desarrollo de esta charla va a estar en una plataforma Moodle, totalmente virtual. Veamos el segundo control. Incorporar en la directiva de supervisión de los procesos del SGA una lista de supervisores autorizados. La periodicidad, en este caso, ha sido también asignada. Por eso se valora con un número 3. En cuanto a la documentación, también estamos valorando 3 porque ha sido documentado. Esta lista de supervisión, o de supervisores, perdón, va a estar incluida en la directiva de supervisión de los procesos. Para la asignación de la responsabilidad, también consideramos un valor de 3, ya que de acuerdo a la directiva se establece y formaliza las responsabilidades de la lista de supervisores. Con relación a la oportunidad, hemos considerado que es un aspecto preventivo, por eso estamos considerando un valor de 3. Y finalmente, con relación a la automatización, debido a que es una lista en formato Excel y se lleva o se ejecuta de manera manual, esta va a consignarse con el número 1.
El siguiente paso es valorar esta eficacia. Y la valoración está determinada por el factor de cada uno de estos criterios. En ese sentido, como ustedes podrán ver en pantalla, lo único que debemos ejecutar aquí es una multiplicación de cada uno de estos 5 factores por cada control. Para este riesgo hemos identificado 2 controles. Por lo tanto, tendremos que sacar un valor ponderado. El valor ponderado será el promedio de los 2 valores antes determinados. En ese sentido, si es que hubieran 3 controles, el valor ponderado sería la suma de los 3 entre el número de controles. Y así sucesivamente. Sería la suma de los valores por control determinado entre el número de control determinado. Este valor ponderado, de acuerdo a la directiva, nos sale 121.5, con una calificación total de óptimo. Vamos a ver un poquito más al respecto, de acuerdo a la directiva vigente. De acuerdo a la metodología establecida de nuestra directiva vigente para la asignación del nivel de eficacia de los controles, tenemos los siguientes niveles. Cuando tengamos un valor en un rango del 1 al 8, la calificación total será insuficiente. Si el valor transcurre en el rango de 9 a 23, la calificación total será de regular. Cuando el rango sea de 24 a 53 puntos, la calificación total será de bueno, y de 54 a 243 será de calificación total óptimo. Determinando también en la directiva que cuando obtengamos en los niveles bueno y óptimos, el control será eficaz. En ese sentido, cuando calificamos aquí 121.5 y nos encontramos con una calificación total de óptima, podemos definir o determinar que el control ha sido eficaz. Cabe resaltar aquí, señoras y señores, que los controles que se han determinado en este plan de tratamiento, así como los controles determinados como existentes en la matriz de riesgos, deben ser controles que atiendan a la causa del evento identificado. Quiere decir, a la falta de entrenamiento y capacitación de los supervisores en la normativa vigente aplicable en el programa. Repetimos, los controles del plan de acción implementados, más los controles actuales que se determinaron en la matriz de riesgos, deben atender a la causa del riesgo identificado. Finalmente, luego de valorar si fue o no eficaz el control determinado, evaluaremos el riesgo residual. Inicialmente, en la matriz de riesgos, determinamos que el nivel de riesgo identificado era de medio. Y de acuerdo a la metodología de la directiva vigente, cuando tenemos un riesgo medio con calificación de eficacia óptima, podríamos bajar 1 o 2 niveles tanto de probabilidad como el impacto. Vamos a ver la metodología. Bien, la metodología nos establece los siguientes criterios para valorar el riesgo residual. Si el nivel de control implementado salió como control óptimo y la eficacia positiva, la probabilidad y el impacto puede bajar hasta 2 niveles. Si el nivel de control implementado nos salió como un control bueno y la eficacia positiva también, la probabilidad y el impacto solo podrá bajar 1 nivel. Si el control implementado salió como regular o insuficiente, es decir, que no fue eficaz, la probabilidad y el impacto se mantendría. Cuando decimos que bajan 2 o 1 nivel, debemos remitirnos a las tablas de probabilidad e impacto. Recuerdas que en la probabilidad tendríamos 4 niveles, de igual manera en el impacto. Vamos a suponer que nuestro valor haya sido inicialmente muy alto. Para el primer control óptimo, la normativa vigente me autoriza a bajar hasta 2 niveles. En ese sentido, mi riesgo residual se encontraría a un nivel 6. Si inicialmente hubiera sido alta de 8, mi nuevo control o probabilidad, estaríamos en un nivel de 4. A eso bajar 2 o 1 nivel se refiere la normativa.
De acuerdo a riesgo inicial, riesgo medio, a la valoración total de óptimo y eficaz positivamente, hemos bajado 2 niveles, tanto de probabilidad como en impacto, obteniendo un nuevo riesgo residual a nivel de riesgo bajo. Este riesgo bajo significa que el riesgo actualmente está siendo tolerado, lo que indica que los controles implementados de acuerdo al plan de acción y los controles vigentes están siendo eficaces. Es importante mencionar que como resultado de este ejemplo ejecutado, hemos obtenido una calificación de un control óptimo. Sin embargo, hay que preguntarnos, ¿qué pasaría si la calificación total de estos controles hubieran sido regular o insuficiente? De acuerdo a la metodología establecida en la directiva vigente, cuando un control es regular o insuficiente, los niveles de probabilidad e impacto se mantienen, lo cual significa también que el nivel de riesgo inicial se mantendrá al mismo nivel. En ese sentido, es importante que los controles que determinemos cumplan con estos 5 criterios determinados, a efectos de poder obtener una calificación buena u óptima, mantener controles robustos y prevenir o evitar la materialización del riesgo. Recuerda que en caso de materializarse algún riesgo identificado en nuestros procesos, debemos seguir las siguientes acciones determinadas en nuestra Directiva de Gestión de Riesgos. Primero, debe informarse al jefe inmediato y/o al administrador de riesgo de la ocurrencia del evento. En este caso, el administrador de riesgo viene a ser la unidad de integridad y gestión de la calidad. Luego, tendremos que revisar la matriz de riesgos del proceso, en particular aquellas causas, riesgos y controles que se definieron. Luego, verificaremos si se implementaron las acciones del plan de tratamiento de riesgos y si se actualizó la referida matriz de manera oportuna, de tal manera que nos permita reevaluar los riesgos y establecer planes de acción orientados a evitar que vuelvan a presentarse. Es importante realizar un monitoreo permanente. Hemos culminado con el instructivo de gestión de riesgos. Muchas gracias por tu atención.